mexicano colonial cuestionó estructuras de poder desde la filosofía política, sentando bases para debates epistemológicos del poder supremo de un Estado sobre su territorio y población, es decir, lo que hoy conocemos como soberanía, así como los derechos de las personas que actualmente conocemos como derechos humanos. De esta manera, retomando la gran exposición del doctor Quijano, ahora daremos paso a la lectura de la semblanza de la doctora Amalia Xochitl López Molina, que es doctora, maestra y licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM. Ha acreditado 11 diplomados, más de 50 cursos de formación profesional y 20 de formación pedagógica. Formó parte del programa de apoyo a la actualización y superación del personal docente de la UNAM e hizo la especialización en programación neurolingüística. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras desde 2001, actualmente con el nombramiento de tiempo completo titular B. Ingresó como profesora de la Escuela Nacional Preparatoria en 1992. Fue profesora invitada en la Universidad Autónoma de Madrid en 2023 y 2024, en la que impartió cursos de filosofía mexicana. En la Facultad de Filosofía y Letras ha impartido las materias de Filosofía en México, Problemas de Filosofía en México y Latinoamérica, Seminario Optativo, principalmente sobre filosofía mexicana, seminario y también seminarios de tesis 1, seminario de tesis 2, Historia de la Filosofía, textos filosóficos, entre muchas otras asignaturas. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y centra sus estudios en los proyectos sobre historia de las ideas en México y sus tradiciones filosófico-políticas. Es fundadora del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, fue integrante del Consejo Directivo fundador del Observatorio Filosófico de México y ha presidido tanto la Asociación Filosófica de México como el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra el libro Tradición Humanista y Republicana e Iberoamericana de la Escuela de Salamanca al México Independiente, publicado en 2023. Bueno, esta es una breve semblanza de la doctora Xochitl, que hoy tenemos el lujo de que nos acompañe con esta ponencia. Le recordamos que tiene el uso de la palabra hasta la 1:30, doctora, para poder pasar después a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que me han hecho en el espacio de cultura y, por supuesto, en la Cámara de Diputados. Y también agradezco mucho la apertura que están teniendo. Sabemos que hay un interés muy especial por los debates contemporáneos sobre la filosofía, sobre el humanismo mexicano, que pertenecen obviamente desde hace muchos años a todo lo que hemos estudiado como filosofía mexicana, y les agradecemos mucho la escucha y también pues sí les pido desde ya la apertura hacia muchas de las opiniones que estamos virtiendo, porque efectivamente tenemos muchos años investigando sobre filosofía mexicana, los tres ponentes que estamos participando aquí, y muchas de las cosas que hemos encontrado en realidad ponen en debate los prejuicios o presupuestos que durante muchos años, y estoy hablando de casi todo el siglo XX, se han tenido acerca de la independencia, acerca del humanismo, acerca de la conquista, ¿no? Y entonces hemos formado un grupo muy importante en el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, que ha cumplido ya 16 años de trabajo constante, quincenalmente, y en ese seminario hemos debatido muchísimas cosas, entre ellas todo esto que tiene que ver como en el humanismo mexicano, y les voy a presentar ahora. Por desgracia tenemos un tiempo muy, muy breve, porque realmente ahora que lo estuve pensando, si tuviéramos que hacer un seminario sobre humanismo mexicano, seguramente nos tardamos todo un semestre, ¿no? O más, porque es amplísimo. Estamos hablando de desde que llegaron los españoles, más de 5 siglos, pero también, y coincido ahí con el doctor Ambrosio, podemos hablar de humanismo mexicano desde los pueblos originarios mayas y nahuas, ¿no?
antiguos y de hecho ese es un punto importante de inflexión para el humanismo mexicano y lo vamos a ver. Entonces les agradezco mucho a todos por su escucha, les agradezco mucho a todos también por la apertura y agradezco mucho la invitación también al doctor Ambrosio Velasco, que fue el organizador de este seminario. Voy a compartir pantalla. Les ofrecía una disculpa de antemano porque voy a hablar de 3 siglos súper apretadamente, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, que por ahí se quede la, la apuntan y ya me irán diciendo para que les la pueda ampliar un poquito más. Y justamente es posible que diga muchas cosas en las que ustedes no están de acuerdo porque no las estudiaron, ¿no? Pero lo voy a intentar fundamentar con todo lo que traigo. Entonces, voy a compartir pantalla. Este, a ver, espérenme porque no está mi texto. Aquí está. Comparto pantalla y comienzo con ustedes, y comienzo con ustedes platicándoles un poco de qué se trata todo esto. Les comento que efectivamente, cuando estamos hablando del humanismo mexicano, yo también comparto la idea junto con el doctor Ambrosio Velasco de que comparto la idea completamente junto con el doctor Ambrosio Velasco de que estamos hablando de una tradición de pensamiento. O sea, el humanismo mexicano no nace hoy, ¿no? No nace en el siglo XX, es algo que tiene una tradición muy, muy fuerte y es algo que tendríamos nosotros que estudiar. Hay cuestiones fundamentales del humanismo mexicano que tenemos que tomar en cuenta y también comparto eso yo con la postura del doctor Velasco en cuanto a que el humanismo mexicano es un humanismo contrapoder. Es un humanismo que está luchando por el reconocimiento del otro, el reconocimiento del hombre específicamente, y ahí es donde se genera una propuesta muy interesante específicamente del indio americano. Entonces, esto no es algo que se haya creado porque sí, sino porque los mexicanos decidieron combatir esa idea de que el indígena era inferior. Y entonces todo eso genera toda la propuesta del humanismo mexicano. Pero me voy a meter a sus antecedentes y esto les quiero compartir porque les comento desde ahora, yo soy atea y les voy a decir por qué esto es importante para esta sesión, porque lo que les voy a compartir no es una cuestión de adoctrinamiento para nada, pero sí tenemos que hacer un reconocimiento de lo que significó la teología en nuestra perspectiva. Estamos acostumbrados nosotros a estudiar en escuelas laicas, ¿no? Lo cual implica la enseñanza que nos hicieron cuando nos enseñaron liberalismo y siglo XIX y demás, de que todo lo que tiene que ver con la teología y con la religión huele a podredumbre, ¿no? Y la verdad es que no. La verdad es que fue muy importante para los liberales en su momento hacer un rompimiento con la iglesia, por todo lo que nosotros sabemos, estaban adueñadas del territorio, tenían un montón de influencias y demás, pero estamos hablando de varios tipos de teología. Efectivamente, hay una teología decadente, que es una teología que está apoyando incluso a la intervención de España en América, pero en México se da una teología que es muy liberadora, ¿no? Y que tiene antecedentes en la misma perspectiva teológica. Entonces, comienzo con mi presentación. Ya tomando esto en cuenta, les comento lo siguiente. A ver,
hay un antecedente que yo quiero tomar que se da desde el siglo XV y el siglo XVI. Este es un antecedente hispano, ¿no? Cuando la idea es quiénes son los que están llegando. De alguna manera, el doctor Quijano y el doctor Velasco ya retomaron este punto. Yo solamente lo voy a centrar en una cuestión filosófica, mucho más filosófica de lo que ellos estuvieron planteando. La escuela de Salamanca, en realidad, les digo, se da en el siglo XV y en el siglo XVI. Y en el siglo XVI nosotros lo que tenemos es que Vitoria llega a España en 1526 y entonces vemos ahí el desarrollo de un pensamiento muy interesante que tiene sus antecedentes filosóficos en tres posturas importantes. La primera es el humanismo, ¿no? Que ya planteó también el doctor Velasco lo que es el humanismo y sin embargo yo quiero retomar qué es lo que retoma la Escuela de Salamanca de este humanismo. ¿Y qué es la Escuela de Salamanca? La Escuela de Salamanca realmente es un grupo de teólogos del siglo XVI. No podemos nosotros, no podría ser de otra manera porque recuerden ustedes que quienes estudian en el siglo XVI fundamentalmente son la nobleza y, la y los teólogos, ¿no? Y entonces, por supuesto, estamos hablando de un grupo de teólogos que tiene una perspectiva que comparte del mundo y esta perspectiva tiene sus antecedentes, les decía, en el humanismo. En el humanismo, ¿por qué? Porque están intentando rescatar la dignidad del hombre, ¿no? Les importa ante las críticas que el papado en algún momento había tenido, que esto también tiene que ver con una cuestión filosófica previa, ante las críticas que el papado había tenido de que del hombre solo salen porquerías y demás, en realidad los humanistas del siglo XIV-XV lo que hacen es rescatar la dignidad del hombre, diciendo, a ver, no, del hombre también sale el arte, del hombre sale la literatura, sale la poesía y por lo tanto el hombre es muy importante, ¿no? En este humanismo también se rescatan las lenguas clásicas, el griego, el latín y desde aquí yo preguntaría, ¿habría otras lenguas clásicas? ¿No? Eso va a ser muy interesante para los herederos de la Escuela de Salamanca. Y algo que rescatan también del humanismo es la historia como un antecedente válido del conocimiento. Es decir, la historia por primera vez, recuerden ustedes a Maquiavelo, por ejemplo, la historia por primera vez se convierte en una área que nos enseña cómo va a comportarse el mundo. Entonces es muy importante. Ahora, del tomismo, estos tres, humanismo, tomismo y nominalismo, son los antecedentes filosóficos de la Escuela de Salamanca, por los que la Escuela de Salamanca crea una propuesta específica. Del tomismo, estamos hablando de la obra de Santo Tomás de Aquino, lo que se rescata la suma teológica como fundamento de su pensamiento. Esto es interesante porque antes de la suma teológica, la forma en que se enseñaba teología era a través de Pedro Lombardo. Y entonces Pedro Lombardo pensaba Tomás, tenía en realidad un montón de ideas, ¿no? Y entonces estas ideas estaban revueltas y demás, y lo que deciden ellos es crear, lo que decide Tomás es crear la suma teológica que a ustedes les va a parecer impresionante, y así es. En realidad, la está pensando Tomás como un ordenamiento que sirva mejor como un libro de texto para los chicos que estudian teología. Entonces, sí, estamos hablando de que pedagógicamente para Tomás era más importante hacer esta suma teológica. Ahora, ¿qué es lo que hace Tomás? Reorganiza todas las sentencias de Pedro Lombardo que estaban por un lado y otro, y entonces al reorganizarlas, hace preguntas, ¿no? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? Y entonces los va contestando a partir de los teólogos, a partir de los filósofos, y entonces esto es muy interesante porque la Escuela de Salamanca retoma
la propuesta de la Suma Teológica y de esta Suma Teológica les interesan dos cosas fundamentalmente. Hacen todos ellos comentarios sobre la ley, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es la ley? Es algo que les va a interesar mucho y les va a interesar mucho también a su llegada en América. Y también hacen comentarios de la Secunda Secundae, ¿no? El libro de Tomás se conoce como la Prima Secundae, donde escribe sobre la ley, y en la Secunda Secundae, que es la segunda parte, escribe sobre la justicia. Del nominalismo retoman, el nominalismo también es una teoría filosófica importante y aquí lo que van a retomar es la separación entre la monarquía y la iglesia. De hecho, se va a retomar la separación entre la fe y el gobierno, ¿no? Con la frase esa que nosotros conocemos desde los romanos: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, se hace una separación y entonces también hacen un rechazo de la existencia de los universales, ¿no? Como el bien, o sea, para ellos, ¿qué es un universal? Un universal es un concepto abstracto que, que se genera como si estuviera existiendo, ¿no? Para ellos entonces el concepto de bien en abstracto no existe, el concepto de mal tampoco, la virtud tampoco. Ahorita lo vamos a retomar más detalladamente, por eso me lo estoy saltando, pero sí quiero que vayan viendo por dónde vamos. Y ellos también hacen un rescate de la historia muy interesante. Ahora, vamos uno por uno para que me sigan. Yo comparto también con Ambrosio Velasco esta idea de que hay varios humanismos. Cuando hablamos de humanismo, no hablamos de un estilo de humanismo, no hablamos de un humanismo específico. Es muy largo todo esto, me voy a saltar un montón de cosas, pero el humanismo italiano, sobre todo el humanismo de los Studi Humanitatis, es un humanismo no igualitario y esto es muy importante. Voy a intentar resumir esto rapidísimo. Piensen ustedes que se está dando justo el inicio de la burguesía, ¿no? Y estos burgueses comerciantes que están teniendo dinero, sí tienen mucho dinero, pero no pertenecen a la nobleza. Y al no pertenecer a la nobleza, entonces son ciudadanos de segunda, les guste o no. ¿Qué es lo que ellos hacen entonces? A, rescatar al humano, pero fundamentalmente a ese humano que habla un perfecto latín y que entiende el griego, y entonces ellos, muchos de ellos, se convierten después en los consejeros de los reyes, ¿no? Se convierten en estudiosos maravillosos de latín, son los que mejor hablan el latín, son los que mejor entienden el griego. ¿Por qué? Porque sus padres les pueden pagar los mejores preceptores y sus padres les pueden pagar también las mejores ediciones en griego y en latín. Sin embargo, esto genera una propuesta de humanismo en donde no todos somos iguales. Hay individuos que son superiores, que son aquellos que hablan un perfecto latín, ¿no? Aquellos que entienden un perfecto latín, y aquellos que no lo entienden son individuos inferiores. De hecho, este grupo de humanistas los pensaría como unos bárbaros, ¿no? Esto, y que se repite también de Aristóteles, de los griegos, esa cuestión de que aquel que no habla un perfecto griego barbarea, en el sentido de hace bar, de ahí viene bárbaro, y entonces todos aquellos que no hablan un perfecto latín se convierten en bárbaros. Y estamos hablando, pues sí, de los que están fuera de Italia, ¿no? También muchos de los que no aprendieron ese latín perfecto. Y por otro lado, dejo de lado todos los demás humanismos, en el que me quiero centrar es en el humanismo iberoamericano, que es un humanismo igualitario. Y aquí es donde yo les quiero compartir esta cuestión de que, y por eso les decía, no es una cuestión de adoctrinamiento, es una cuestión de que tenemos que comenzar a retomar nuestra historia, y en nuestra historia, nos guste o no, tenemos 15 siglos de cristianismo. Y esos 15 siglos de cristianismo son los que nos hacen comprender qué está pasando también en la actualidad. Y de hecho, nos hacen comprender, piénsenlo ustedes, sencillamente, lo vamos a retomar después, por qué la mayoría de los independentistas eran padres.
eran padres de la iglesia, ¿no? Eran curas. ¿Por qué ellos eran curas? Si uno dice, es que leyeron a Rousseau. No, no leyeron a Rousseau, leyeron a los salmantinos. Y entonces, este humanismo iberoamericano es un humanismo igualitario. ¿Por qué? Porque desde el cristianismo, recuerden ustedes, el fundamento del cristianismo es que todos somos hijos de Dios y como todos somos hijos de Dios, todos somos libres y somos iguales. Lo vamos a retomar más adelante y también hacen estos humanistas un rescate de las lenguas clásicas. Lo que yo me preguntaría es, ¿qué entendemos por lengua clásica? Y esto es muy interesante porque si ustedes piensan la lengua clásica solo como el latín y el griego, ¿qué pasa cuando estos individuos llegan a América? ¿Qué comienzan a entender por lengua clásica, no? Que eso resulta algo súper interesante. Después les hablo del nominalismo y aquí creo que me voy a detener un poquito más. Para ellos, los universales no existen. Ujú. ¿Qué es esto de los conceptos universales? Los conceptos universales, dicen ellos, son creados por la razón. ¿Por qué? Porque los nominalistas hacen una diferencia entre la fe y la razón. A las cuestiones de fe, las cuestiones sobre Dios, sobre la Trinidad, etcétera, esas son cuestiones por las que creemos, esas cuestiones teológicas las creemos por la fe. La razón no puede meterse a explicar esas cuestiones de fe. La razón es algo humano y por tanto entonces, dicen ellos, los conceptos universales no existen. Los conceptos universales son creados por la razón y la razón es una cuestión humana. Vámonos un poquito más con calma. Por ejemplo, el concepto de bien, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Preguntaríamos nosotros. Y entonces, lo que nos dirían los nominalistas es, lo bueno en sí mismo no existe. O sea, no es posible que ustedes vayan por ahí buscando lo bueno en alguna parte. Y si lo hacen, pues nunca lo van a encontrar, ¿no? Lo bueno es algo que existe solo racionalmente. Es decir, ¿qué es lo que sí tenemos? Tenemos actos de bondad. Por ejemplo, cuando un individuo ayuda a una anciana a pasar la calle, eso es un acto bueno. Cuando un individuo se levanta del asiento del metro y le da el lugar a una señora embarazada, ese es un acto bueno. Eso sí lo tenemos en la realidad. Por lo tanto, nosotros solamente vemos las cosas o los actos buenos y con la justicia sucede lo mismo. La justicia no anda por ahí en algún lado abstractamente, ¿no? Solamente tenemos los actos justos. Los actos justos, por ejemplo, cuando un juez castiga justamente a un narcotraficante, eso es justicia, ¿no? Tenemos un acto justo. Tenemos otro acto justo cuando se le dan, pues, a la gente pobre se les da dinero para que pueda comer. Eso es otro acto justo. Pero entonces, la justicia como tal no existe, ¿no? Lo que existen son los actos justos. Si nos quedáramos ahí, no habría problema. Pero ¿qué pasa con el hombre? Y aquí, ni modo, sí se los quiero decir de una vez. Estamos hablando del concepto de hombre, estamos hablando de lo humano, ¿sí? Pero, chicas, todas las que están aquí, no, ustedes no caben. Lo humano no estaba hecho para la mujer hasta el siglo XX. Entonces, en esta parte estamos hablando solo de los hombres. El concepto de hombre. ¿Qué pasa con el concepto de hombre? ¿Qué es el hombre? Si nosotros nos vamos a los planteamientos aristotélicos, Aristóteles tiene ya fijada una perspectiva de lo que es lo humano, de lo que es el hombre, y el hombre es un hombre político, es un hombre libre, es un hombre racional, ¿sí? Y todo aquel individuo que no quepa dentro de ese concepto aristotélico de lo humano, entonces no es humano. Esto es muy importante para la cuestión de los pueblos originarios, porque obviamente los pueblos originarios no cabían en ese concepto abstracto y cerrado de hombre
que venía desde Aristóteles, ¿no? Pero cuando ustedes tienen a la Escuela de Salamanca con el nominalismo, vean qué interesante. La Escuela de Salamanca está rompiendo con los conceptos universales. Por lo tanto, el concepto universal de hombre no le sirve a los nominalistas, ¿no? Será necesariamente aquello, o sea, Ok, que sí encontré existe. esto en internet para no le sirve a los nominalistas que es su nombre. Perdón, Échale un ojo. perdón, se conectó esta Siri. Bueno, entonces, qué sucede con el nominalismo? Perdón, ¿qué sucede con la cuestión del hombre? El hombre es en realidad un concepto fundamental, pero estamos hablando de un concepto no abstracto. Si nosotros comenzamos a pensar en este concepto no abstracto, ¿quién cabe dentro de ese concepto? Fíjense qué interesante, porque si la justicia, por ejemplo, se va a hacer por cada un acto justo, o sea, el concepto de justicia se crea por la razón, por los actos justos, piensen ustedes cómo el concepto de hombre se va a crear, ¿sí? De lo humano, se va a crear a través de la existencia práctica y fáctica de cada hombre. Si ustedes se quedan en Europa, pues no hay problema, porque todos los europeos tienen una forma específica de lo humano, de ser humanos. El problema es cuando esto llega a América, porque cuando llegan a América se enfrentan a un otro, completamente otro, que es el indio americano. Es decir, es un otro, es un algo que ellos no saben describir, muchos de ellos no saben si decir si esos otros que están encontrando son humanos o no son humanos. ¿Por qué? Porque no están ellos teniendo el concepto, el indígena americano no está conformando parte del concepto abstracto de hombre, ¿sí? Porque no saben si tienen razón, porque su razón es diferente, no saben si están escribiendo porque su escritura es diferente, no saben si tienen una política porque su política es diferente, y para unos de ellos fue muy fácil decir, pues en realidad lo que sucede es que no tienen política, ¿no? Es que no son humanos, es que no saben escribir. Y entonces otros de ellos, como fueron la Escuela de Salamanca, lo que deciden es decir, a ver, señores, los americanos sí forman parte de lo humano, sí son hombres, porque aunque no estén estableciendo esta perspectiva definitiva de lo que nosotros pensaríamos como lo humano, ¿no? Sí tienen otra forma diferente de ser hombres, tienen una forma diferente de hacer política, tienen una forma diferente de escritura y esto los hace hombres. Ven entonces cómo justo el nominalismo le sirve para romper esta cuestión de lo que sería el hombre, lo humano. Y el tomismo. Aquí es esta perspectiva de la división de la ley. Luego, cuando quieran, la abren con más cuidado, cuando tengan tiempo. Ahí está todo lo que muchos de los teólogos piensan que es la ley, la división de la ley. Y esto específicamente, la que les pongo a la izquierda, es la división de la ley que hace uno de los grandes filósofos y teólogos europeos del siglo XVI y XVII, que es Francisco Suárez. De eso yo solamente quiero retomar lo que ellos retoman en el tomismo. Lo que retoman en el tomismo, fíjense qué interesante, es les había ya dicho, toda esta perspectiva de la ley natural, ¿no? O sea, todos somos, les interesa la ley humana y la justicia, y entonces dicen que todos somos hijos de Dios. O sea, todos los hombres son hijos de Dios y por ser hijos de Dios, todos los hombres son iguales por naturaleza y todos los hombres son libres por naturaleza. Y esto se da, dicen ellos, lo podemos comprobar. Cuidado con esto porque no todos los teólogos lo piensan. Estoy hablando específicamente en este momento de la Escuela de Salamanca y los seguidores de la Escuela de Salamanca, para quienes la perspectiva de la ley y la justicia era fundamental. Esto sí se los quiero comentar porque
no todos los teólogos estaban pensando lo mismo, pero la escuela de Salamanca sí. Y vean qué interesante es la interpretación de la escuela de Salamanca. Dicen, a ver, hay un momento que es el momento de la caída, que para aquellos que no hayan estudiado nada de cristianismo y no sepan de qué se trata, es cuando Dios expulsa a Adán y a Eva del paraíso. El momento de la caída es cuando comen del fruto prohibido de la ciencia, ¿no? Y entonces Dios los saca del paraíso. Pero en ese momento, cuando los sacan del paraíso, lo interesante es que si se acordarán ustedes que Dios le dice a Eva, parirás con dolor, y le dice a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Cuál es la interpretación de Salamanca? Y esto es muy, muy interesante. La interpretación de Salamanca es que cuando Dios le dice a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente, le está diciendo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, no con el sudor de la frente de otro. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese momento en que Dios lo expulsa del paraíso, le está quitando todo privilegio y entonces él se convierte en un individuo igual que cualquier otro hombre. Por lo tanto, Dios no le da ningún privilegio a Adán y por lo tanto los herederos de Adán, que son todos, dirían los salmantinos, son absolutamente iguales ante la ley de Dios y ante la ley de los hombres. ¿Qué están haciendo con esto? Los salmantinos, quitar todo el poder a la nobleza, ¿se dan cuenta? O sea, realmente no hay un individuo diferente que haya sido elegido por Dios para ser rey, por ejemplo. Y entonces, todos los hombres son iguales. ¿Y qué es lo que nos hace diferentes? Porque si todos los hombres son iguales y libres, ¿qué es lo que nos hace diferentes? ¿Cuándo un hombre puede perder la libertad? Y aquí está la belleza salmantina, que tiene que ver también con el hecho de que ya ellos están siguiendo a Santo Tomás, están pensando que todos los hombres son libres y la única manera de dejar de serlo es a través de un pacto social, de un pacto entre hombres. Esto es muy importante porque lo que nos han enseñado regularmente es que la idea de pacto social nos viene de la Revolución Francesa y eso es absolutamente incierto. En realidad, la cuestión del pacto social nos viene ya desde la interpretación del tomismo salmantino. Ya tenemos una idea muy clara del pacto social. Ahora, les voy a leer esta parte de la ley que también tiene que ver, esta es la definición de la ley humana que hace Francisco Suárez. La ley positiva humana, dice él, se llama humana porque ha sido elaborada y promulgada directamente por los hombres. Es un acto del hombre y de él procede. La necesidad de esta ley surge del hecho de que la ley natural o divina es muy general. Esto es interesante. ¿Qué está diciendo? Que la ley natural y divina es tan general que no puede ejercer una legalidad para todo el humano, ¿no? Por lo tanto, el hombre, en su calidad de animal sociable, necesita una comunidad con un ordenamiento jurídico específico. Y esta ley humana se va a dividir, vean qué interesante, en ley civil, que es la ley que va dirigida al gobierno político de la comunidad para la protección de los derechos temporales y el mantenimiento de la sociedad política en paz y justicia, y la ley eclesiástica o canónica, que son las leyes contenidas en los sagrados cánones y decretos de los papas. Aquí, como podrán ver al lado izquierdo, en algún momento hay una diferencia entre la ley eterna, ¿no?, que es la ley de Dios, pero vean cómo muchas veces nosotros confundimos la ley divina con la ley eclesiástica. No, para Suárez, la ley eclesiástica es una ley que también es generada por los hombres. Bueno, si no me escuchan o algo, por favor les pido que me llamen porque aquí ya empezó a llover. Entonces, Se escucha muy y bien, doctora. vale, y continúo con lo que es Francisco Suárez y esta cuestión de la ley. Francisco, nos interesa porque Francisco Suárez es un jesuita y
En el siglo XVIII, quienes comienzan con una perspectiva de la igualdad absoluta, quienes continúan en realidad son los jesuitas, ¿no? Porque ya vimos con el doctor Quijano cómo tanto Alonso de la Veracruz este, las casas, etcétera, están ya teniendo una perspectiva de la ley muy interesante y una perspectiva de la justicia también muy interesante. Ahora, Francisco Suárez muere en 1617, entonces él se convierte en el hombre fundamental para el pensamiento, vean qué interesante, no solo el pensamiento católico y no solo el pensamiento cristiano, sino también para el pensamiento protestante. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Francisco Suárez se convierte en una de las mentes más lúcidas y preclaras de su momento. De hecho, Francisco Suárez se le conoce como el doctor eximio, ¿no? Y es el que logra condensar todos los estudios sobre la ley de su época. Piensen ustedes lo que significa eso. O sea, el cuate, con todo lo caros y difíciles de conseguir que eran los libros sobre la ley, ¿sí? Tenía más o menos 700 volúmenes en su biblioteca personal, porque él pidió esos libros, claro que la compartía también con todos los demás, pero él hizo que les llegaran esos libros y esos libros sobre la ley los leyó todos. Y lo que hizo fue condensarlo y crear su De Legibus, ¿no? Sobre la ley, en donde está expresando un montón de cosas. ¿Se acuerdan que voy a retomar esta parte, que el hombre es una de las perspectivas de la ley humana de Suárez? El hombre en su calidad de animal sociable necesita una comunidad con un ordenamiento jurídico específico. Lo interesante y lo que podríamos preguntarnos es, ¿y cómo se da esa comunidad? ¿Cómo se crea esa comunidad? Y ahí nos vamos a la herencia salmantina que tiene Suárez, ¿no? Y que están retomando también de Tomás. ¿Cómo se crea una comunidad? A través de un pacto. Suárez lo tiene clarísimo. Es decir, si el hombre es capaz de pactar ser un esclavo, ¿y por qué es un hombre capaz de pactar ser un esclavo? Porque lo único que un hombre no puede hacer, según el cristianismo, es dejar de vivir, ¿no? Quitarse la vida es impresionantemente castigado y de hecho es la única cuestión que por ley natural los hombres y por ley divina los hombres no podemos hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer los hombres es luchar por estar vivos siempre. En ese sentido, piensen ustedes que cuando un individuo es incapaz de mantenerse e incapaz de mantener a su familia porque se perdió su cosecha, porque se acabó su cosecha, etcétera, en ese momento, dice Suárez, es cuando este hombre va a poder pactar con otro, ¿sí? Y le va a decir, me esclavizo a ti durante un año mientras tú me mantienes. Y entonces tú puedes hacer con mi trabajo lo que quieras. Y entonces eso es un pacto social, es un pacto entre un hombre y otro, ¿sí? Para poder sobrevivir. En realidad, la única manera de perder la libertad es cuando queremos sobrevivir. Y entonces, por eso se da la esclavitud, ¿no? La esclavitud, entonces, desde la perspectiva de la Escuela de Salamanca, no es natural, es un pacto. Y entonces, además, por eso entonces la comunidad, dice Francisco Suárez, se va a crear por medio de un pacto social. Es decir, lo que hace Dios no es decirnos, tú vas a elegir un rey, ¿no? Lo que hace Dios es ponernos la racionalidad y hasta ahí se queda Dios. Y esto es muy interesante porque Suárez lo que hace es liberar a Dios y decir, a partir de ahí, el hombre, desde su racionalidad, ¿sí? Va a decidir su futuro. En esta racionalidad, lo que sí sabe el hombre por ley natural es que tiene que hacer un ordenamiento específico, que es una comunidad. ¿Cómo
¿Cómo va a ser esa comunidad? Dice, puede ser de muchas maneras. La mejor manera, dice la manera más fácil es que sea una comunidad democrática. ¿Por qué? Porque todos los hombres, esa es la primera, porque todos los hombres se van a juntar para elegir un gobierno, ¿no? Y entonces se va a crear esta comunidad por medio de un pacto entre todos los hombres, primero para elegir un gobierno, una forma de gobierno, y después para elegir a quién se le va a dar el poder en ese gobierno. Vean entonces cómo esta idea ya del pacto social la tenemos perfectamente clara en la teología cristiana, la tenemos perfectamente clara ya desde el siglo XVI. Y entonces, estos puntos que les estoy poniendo aquí son precisamente puntos en los que Suárez está coincidiendo, por ejemplo, con John Locke, para que vean que Locke no se lo inventó. De hecho, Locke leyó a Suárez. En el libro este que he publicado recientemente, La tradición humanista y republicana en Iberoamérica, justo hago un análisis muy detallado viendo cómo coinciden a tal grado que yo podría decir que Locke está copiando a Suárez. O sea, porque Suárez escribe primero y a Locke le interesa retomar esta perspectiva porque no tiene tanto tiempo para escribir porque está en medio de una guerra. Entonces, qué hace Suárez? Rechaza la monarquía absoluta, por lo que les dije, ¿no? Si los hombres son hombres iguales, la monarquía no es natural. La monarquía es creada por medio del pacto social. Y entonces, la monarquía absoluta es algo que solo la sociedad puede decidir si le da el poder absoluto o no a un gobernante, ¿no? Pero aún en el momento de que se le da el poder a un gobernante, el hombre, acuérdense, por la cuestión teológica, no puede dar su vida por otro. Obviamente también piensa que, como les había dicho, la sociedad política es una sociedad que se crea en comunidad por un pacto. La ley natural nos permite pensar entonces que somos libres e iguales, y algo fundamental para los salmantinos y que es lo que genera una idea muy interesante es que el bien del poder político es el bien común. O sea, la finalidad de un poder político es el bien común. Hay esta idea del consenso, que del doble pacto social. El primer pacto es el pacto que se da entre los hombres para crear una sociedad, y el segundo pacto es el pacto que esta sociedad crea con un rey o con un gobernante específico. Y también lo que él tiene es esta perspectiva de que el poder despótico y la tiranía deben ser atacadas. Es decir, no se puede pensar en que un rey mate sin ninguna justificación a un hombre, o en que un rey mande matar a un hombre, porque el hombre puede defenderse. Acuérdense que los hombres pueden defender su vida. Y entonces el hombre puede defenderse y puede matar a un rey, ¿no? Si este rey está intentando quitarle la vida de una manera injustificada. Por lo tanto, incluso el rey o cualquier tipo de gobernante tendría que justificar adecuadamente por qué se le va a quitar la vida a alguien. Y si esto no se justifica adecuadamente, el hombre tiene la libre defensa, la defensa propia, ¿no? Ok, todo esto, como verán, son antecedentes que me parecen muy importantes, porque a donde yo quiero llegar es precisamente a qué está pasando con la perspectiva de los jesuitas. Les decía yo que Suárez es un jesuita, y entonces lo que hacen lo que van a hacer los jesuitas en España y en México es leer a Suárez, porque de hecho la cátedra más importante en las escuelas jesuitas es la cátedra sobre Suárez. Eso nos enseña que entonces todo lo que fue siglo XVII y XVIII
Las escuelas jesuitas enseñaron la perspectiva de Suárez. ¿Cuál perspectiva de Suárez? Esta perspectiva sobre la democracia, esta perspectiva sobre la ley que les estoy diciendo. Y entonces no es raro que cuando los jesuitas llegan al poder, lo que nosotros tengamos, perdón, que cuando los jesuitas están en América, acuérdense que una de las cuestiones fundamentales de los jesuitas es la enseñanza. O sea, los jesuitas se dedican a enseñar, se dedican a abrir un montón de escuelas, tal cual lo hacen ahora. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay un montón de escuelas jesuitas de primaria, secundaria y universidades, porque ellos desde siempre se generaron como una orden que se iba a dedicar a la enseñanza y a la pedagogía. Esto les sirve a los jesuitas para dos cosas. Por un lado, para tener una cercanía fuerte con los poderosos, con la gente que tiene el dinero, y por el otro lado, para tener una cercanía fuerte con los individuos que no tienen dinero. Y aquí quiero retomar también lo que vieron ustedes con el doctor Quijano. Si ustedes recuerdan, precisamente, yo coincido con él y coincido con Ambrosio Velasco también al respecto de que si hay algo que generó una diferencia radical en el pensamiento de México y en el pensamiento de estos individuos que vinieron con ideas españolas a México, fue el acercamiento con los grupos indígenas. ¿Por qué? Piensen ustedes, Bartolomé de las Casas tiene una relación directa con los pueblos originarios y por supuesto que se da cuenta que los pueblos originarios piensan que tienen racionalidad y que tienen que designarse como seres humanos. Y dice, la única diferencia que tienen y por lo que probablemente pudiéramos llamarle bárbaros, dice Bartolomé, es simplemente porque no hablan nuestra lengua, ¿no? O sea, no están hablando español y no están hablando latín. Pero todo lo demás, con todas las demás perspectivas de barbarie, no cumplen los pueblos originarios. Y entonces, cuando Bartolomé se enfrenta a estos grupos que son inteligentes, que tienen política, que tienen escritura, etcétera, entonces no puede decir que no piensan. Piensen en otro, Alonso de la Veracruz. Alonso de la Veracruz que llega a México, en realidad el nombre de Alonso es Alonso Gutiérrez, y cuando pisa México, él se convierte en Alonso de la Veracruz. ¿Por qué? Porque el primer lugar que pisa de México es Veracruz. Y por lo tanto, entonces, él siendo Alonso de la Veracruz, él prefiere estar en el Nuevo Mundo, ¿no? Y retoma toda esta perspectiva de la ley y la justicia de los salmantinos. Ahora, vuelvo al siglo XVIII. En el siglo XVIII lo que estamos teniendo es a un grupo de jesuitas muy importantes, que son los jesuitas criollos mexicanos. Es importante mencionar esto porque en los jesuitas europeos y españoles no pasó lo mismo, porque ellos fueron defendidos cuando los expulsan en 1776. Fundamentalmente los jesuitas europeos fueron defendidos por las clases altas, ¿no? En el poder en Europa. Pero en México y en América, quienes defendieron a los jesuitas no fueron las clases altas, fueron las clases bajas. Y uno se preguntaría, ¿por qué? A ver, ¿por qué los pueblos originarios o por qué los pobres o por qué los mestizos pobres están defendiendo a los jesuitas porque no quieren que se vayan? Pues porque los jesuitas tenían una perspectiva diferente a la perspectiva de muchos otros teólogos incluso, ¿no? Y esta perspectiva tenía que ver con cómo pensaban al hombre. Y vean, Francisco Javier Alegre dice, ¿qué debe decirse de la multitud innumerable de esclavos etíopes que durante estos 500 años han sido llevados a las colonias españolas y que todavía siguen siendo llevados? Estos etíopes ni son esclavos por nacimiento ni por sí mismos. Vean, aquí está ya toda la perspectiva teológica de que el hombre es libre por naturaleza, ¿no? Estamos hablando de los etíopes, estamos hablando entonces de los negros e incluso
estos jesuitas defienden también a los negros. Estos etíopes ni son esclavos por su nacimiento ni por sí mismo. Síguese que esa esclavitud es del todo injusta e inicua. Es decir, la esclavitud es injusta y la esclavitud no debe darse. ¿Sí? El siguiente jesuita, Andrés Cabo. Menor mal es que ningún habitante del Nuevo Mundo se convierta a nuestra santa religión y que el señorío del rey se pierda para siempre, que obligar a aquellos pueblos a lo uno y a lo otro con la esclavitud. Vean qué interesante. ¿Qué estamos viendo en coincidencia entre estas dos citas? Que ellos están viendo que se está dando la esclavitud en América y que en la esclavitud están siendo los negros y los indígenas tomados como esclavos, ¿no? Vean, menor mal es que ningún habitante del Nuevo Mundo se convierta en nuestra religión a que hacerlo esclavo por ese hecho, ¿sí? Y entonces, piénsense ustedes como el rey que está a cargo del reino en ese tiempo y que tiene a un montón de jesuitas en América diciendo esto sobre los negros y sobre los indígenas, luchando porque los negros y los indígenas sean iguales o tratados de igual manera que ellos. Y entonces ustedes, si se ponen del lado del rey, se darán cuenta que era gravísimo que los jesuitas estuvieran diciendo esto. Pedro José Márquez. El verdadero filósofo, dice Márquez, es cosmopolita, o sea, ciudadano del mundo. Tiene por compatriotas a todos los hombres y sabe que cualquier lengua, por exótica que parezca, puede, en virtud de la cultura, ser tan sabia como la griega. Con respecto a la cultura, la verdadera filosofía no reconoce incapacidad en hombre alguno, o porque haya nacido blanco o negro, o porque haya sido educado en los polos o en la zona tórrida. Y aquí hay algo muy interesante, porque Márquez, además de estar planteando la cuestión de que no hay diferencia entre los blancos y los negros, ¿no? Está planteando que no hay diferencia tampoco en el lugar en donde vives. ¿Y esto por qué es así? Les voy a dejar de compartir un momento. ¿Esto por qué se da así? Justamente lo que nos parece muy interesante de los jesuitas es que ellos están viviendo una época en donde los expulsan de América, ¿no? Aun cuando se están ellos dando cuenta que la esclavitud no es una esclavitud por naturaleza, están defendiendo a los pueblos originarios, están defendiendo a los negros, ¿no? Pero es que justo a la par de la lucha que ellos están teniendo, hay una perspectiva en Europa que es una perspectiva que les va a lastimar mucho, y es el nacimiento de los naturalistas. Esto es interesante, el nacimiento de la ciencia. ¿Qué está sucediendo? Que hay un grupo de científicos que son conocidos como los naturalistas, y este grupo de científicos tiene una idea sobre el hombre americano. Vean, y aquí quiero yo comentarles la tesis que yo tengo y que tiene que ver con que el humanismo mexicano es un humanismo que surge como una propuesta radical, como una propuesta libre, ¿no? Es que no quiero decir libertaria porque voy a sonar a Milei, ¿no? Que ya nos robó el concepto de libertad, pero surge como una propuesta libre y como una propuesta, diría Carmen Rovira, antipoder, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hay un grupo de individuos que están intentando justificar el poderío que tienen en Europa, diciendo que ellos tienen que quedarse, el poderío que tienen en América, diciendo que ellos tienen que quedarse en América porque los indios americanos se tienen que civilizar, porque no, si bien ya después de la polémica de Valladolid en 1550-51,
se decide que sí son hombres, los americanos, ¿no? Pero que son hombres inferiores, son hombres que son como niños. Y entonces España tiene que quedarse en América para regir a esos individuos que son incapaces de regirse por sí mismos, ¿no? Como si todos los siglos anteriores, en donde hubo reinos y cultura y demás, no hubieran existido. Entonces ellos deciden, este grupo, que son individuos inferiores, que son individuos que no pueden superarse por sí mismos, que no pueden tener una política real, una religión real, que no pueden tener una civilización real, que la civilización real es la civilización europea, ¿sí? No la pueden tener si no se las da a alguien. Y esto es lo que justifica que ellos se queden en América. Y entonces, la idea es que se va a evangelizar al pueblo y por medio de esa evangelización, estos grupos que son inferiores van a llegar a civilizarse, ¿no? Esto es siglo XVI, XVII, pero justo en el siglo XVII, XVIII comienzan a surgir estos científicos. Les decía otra vez, para que quede clara, mi tesis es que la filosofía mexicana, de hecho, el humanismo mexicano surge porque hay otro grupo que está diciéndoles, ustedes no son humanos, ustedes no son racionales. Y entonces los mexicanos tienen que defenderse y demostrar, claro que soy racional, claro que pienso, claro que hago filosofía, claro que hago política, ¿sí? Y entonces no es nada más porque sí, es porque hay un grupo que los está lastimando, denostando y está diciéndoles, ustedes son salvajes. Y entonces este grupo naturalista que surge, que se dicen científicos, y científicos implica en ese momento ya supuestamente hacer experimentación, observación, etcétera, lo que hacen, estoy hablando específicamente de Buffon y de Poe, y lo tomo después de los jesuitas, porque uno de los grandes jesuitas, Francisco Javier Clavijero, lo que hace es estar en contra de la perspectiva de Buffon y de Poe, y entonces Buffon y de Poe lo que hacen es explicar que por qué científicamente se puede demostrar que los hombres americanos son inferiores, ¿no? Y entonces, el hombre americano va a ser inferior por el clima. Ellos dicen, hay un clima terrible en América porque América está saliendo apenas. Ellos pensaban que era la Atlántida y el desarrollo de América era un desarrollo posterior al de Europa. Europa ya había salido y se había secado y América no. En América había un montón de pantanos y por tanto crecían un montón de bichejos y crecían un montón de alimañas y demás. Y eso demostraba que América estaba retrasada y que América era inferior. Y también eso se demostraba, según ellos, por el hecho de que los animales de América eran más pequeños que los animales de Europa. Esto dice, fíjense qué interesante, decía Buffon, nosotros los europeos tenemos los animales de grandes tamaños, ¿no? Tenemos al elefante, a la jirafa, y uno ahora piensa, ¿europeos? O sea, ¿de dónde sacan pues, esas barbaridades? Pero bueno, ellos, Buffon específicamente, decía que esos animales europeos grandes demostraban que en América no podían darse animales grandes porque había un retraso que tenía un factor específico en el clima. Y el clima era tan terrible en América que se había dado un montón de naturaleza y eso demostraba que los humanos eran inferiores en América porque no habían podido dominar la naturaleza. Ven qué interesantes son las propuestas, ¿no? Si el ser humano en América no había podido dominar la naturaleza, ¿sí? ¿Cuál es su concepto entonces de avance científico? ¿O cuál es su concepto de civilización? Su concepto de civilización es la destrucción de la naturaleza. No nos llamemos entonces ahora engaño pensando que los europeos van a querer salvar ¿qué?
A ver, si su perspectiva del mundo es una perspectiva de destrucción de la naturaleza, por supuesto no la van a cambiar ahora y no la cambiaron antes. Entonces, su idea de progreso era dominio de la naturaleza. Y el no dominio de la naturaleza, ¿sí? Era el argumento genial para decir, los americanos son inferiores, porque no piensan en dominar a la naturaleza, por lo tanto, no pueden ellos mismos desarrollar ese dominio y eso genera su inferioridad. Y fíjense cómo dice después Depo dice, y los americanos son inferiores en todo, ¿no? O sea, no piensan, no sienten, no tienen ni siquiera deseo por sus hembras y aún más dice, y de hecho tienen pequeños los órganos de la generación. Y entonces lo que nosotros vemos son una serie de prejuicios que se convierten en los prejuicios científicos del siglo XVIII. Ante estos prejuicios, bueno, y también otra cuestión importante. ¿Cuál es el problema con esta perspectiva? El problema fundamental es que Depo escribe justamente en el diccionario más importante de ese tiempo, de hecho en el libro más importante de ese tiempo, que sería el Google de su momento, ¿no? Que es la enciclopedia. En la segunda versión de la enciclopedia, lo que hace Depo es escribir todos estos prejuicios sobre América y entonces, ¿quiénes leen la enciclopedia? Si nosotros lo pensamos, todos leen la enciclopedia. O sea, los grandes intelectuales del siglo XVIII y del siglo XIX van a leer en la enciclopedia y van a creer que eso es absolutamente científico y absolutamente cierto. Desde esa perspectiva, entonces, los filósofos y pensadores del siglo XIX, obviamente, y del siglo XVIII, obviamente van a tener la idea de que el hombre americano es inferior. Y por eso encontramos las barbaridades que encontramos. Por ejemplo, a un Hegel diciendo que los americanos nunca van a pertenecer a la historia, ¿no? A Kant diciendo que todos los pueblos van a lograr ser libres, excepto los americanos, porque los americanos nunca van a poder tener una voluntad propia y como no tienen voluntad propia, entonces no alcanzarán la libertad, etcétera, etcétera. Todo esto se los quiero decir porque justo quien va a debatir con estos naturalistas es otro de los grandes jesuitas, Clavijero, en su libro Historia Antigua de México. Se los recomiendo, lo encuentran en Porrúa, es la mejor edición porque Clavijero tradujo, porque escribió su obra en italiano, porque ya estaba exiliado en Italia, pero después la tradujo al español y quien tiene los derechos de esa traducción es Porrúa. Entonces, la mejor edición es la de Porrúa porque está hecha y revisada por el propio Clavijero. Ahora, ¿qué es lo que hace en ese texto de la historia antigua de México? Pues justamente hablar. ¿Por qué la historia antigua? Porque está hablando de los mexicas, ¿no? Está lo que malamente conocemos como aztecas, que los aztecas recuerden que son previos a los mexicas, cuando ya están en México, Tenochtitlan, son mexicas, no aztecas. Y entonces, los mexicas hace toda una defensa de la cultura, de la moneda, de la lengua, de la arquitectura mexica, exponiendo por qué es maravillosa y por qué debe ser estudiada. Y aquí esto también, con esto respondo a esta idea de que en realidad lo que hace que el humanismo mexicano se convierta en un humanismo contrapoder es que estos humanistas lo que están haciendo es intentar rescatar al hombre americano como un otro completamente otro. Vamos a ver, no tendría por qué ninguno de ellos, ni los españoles, Bartolomé de las Casas, ni Alonso de la Veracruz, ni los jesuitas, haber defendido a los pueblos originarios. Pero ellos ven en los pueblos originarios, específicamente los mexicas, están viendo una cultura maravillosa, están viendo esa gran cultura que se debe reconocer y que debe de dársele un valor
sin quitarles el valor y decirles salvajes. A ver, lo que ellos están intentando decir es, señores, los indígenas americanos no son salvajes, tienen una cultura específica que es propia de ellos, tienen una idea propia de la política, tienen una idea propia de la religión e incluso sus ideas religiosas, aunque no sean cristianas, son ideas importantes. Por eso yo digo que efectivamente el humanismo mexicano se gesta de una manera tan radical gracias a la existencia del indio americano, ¿no? Y entonces, Clavijero va a ser en esta historia antigua de México, que es un volumen así inmenso, toda es una disertación, bueno, va a ser todo un estudio sobre la cultura de los mexicas y al último, en la última parte, va a ser unas disertaciones en donde va a corregirle la plana a Bufonia de Po y el argumento que utiliza a mí me parece maravilloso, el mejor de todos. Les dijo, a ver, señores, ustedes están haciendo ciencia de escritorio. Jamás vinieron a América, jamás estuvieron allí. Por lo tanto, quien tiene más idea de qué está pasando ahí soy yo, porque yo estuve con ellos, yo platiqué con ellos, yo sé la lengua de ellos, yo conozco qué están haciendo los americanos. Ustedes no me pueden venir a decir a mí que ellos no piensan y que ellos son salvajes cuando ustedes no tienen realmente esa cercanía y solamente hicieron su estudio a través de las ideas que otros les dijeron. Y bueno, es maravilloso porque refuta una a una las ideas de inferioridad que están haciendo Buffon y Depot. Se los recomiendo muchísimo. Lástima que no pueda seguir porque quiero seguir con esta parte y quiero terminar con la cuestión de la independencia, porque justo fue esto lo que a mí me llevó. Fíjense que todo este estudio que les he compartido un poco es algo que yo empecé a desarrollar a partir de una pregunta que tuvo que ver con los independentistas mexicanos. Y aquí vamos a tirar otro de los mitos. La independencia mexicana no comienza en 1810, señores, comienza en 1808, porque las perspectivas teóricas más importantes de la independencia son las de 1808. Y entonces se los voy a demostrar con lo siguiente. Después de estos jesuitas, sí les voy a pedir que me digan 5 minutos antes para hacer un resumen, aunque sea muy apretado, ¿sí? Porque después de estos jesuitas, los jesuitas son los que comienzan a tener ya una idea de incluso de nación, ¿no? Vean, Clavijero, es muy interesante. Clavijero no le llama la historia antigua de la Nueva España, porque ese concepto ni les importaba, o no le llama la historia antigua de España, le está llamando la historia antigua de México. Ese es el nombre. Y entonces ya tenemos una perspectiva de lo mexicano, por lo menos que lo podemos ver en siglo XVII y siglo XVIII, y en siglo XVIII clarísimamente con los jesuitas. Y entonces, ahora, ¿qué está pasando? Pues que estos jesuitas, recuerden ustedes, fueron maestros porque a ellos les importaba la enseñanza y antes de que los expulsaran de aquí fueron maestros de muchos de los independentistas. Quiero retomar algo. Recuerden que los jesuitas están siguiendo las ideas de Suárez. Por lo tanto, es casi obvio que los independentistas van a retomar las ideas políticas que tiene la teología. Y entonces ese rollo que nos han venido a vender de que la independencia no se hubiera, mexicana y americana no se hubiera podido llevar a cabo si no se hubiera dado antes la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, son barbaridades. O sea, piensen ustedes, cuestiónense, ¿por qué los principales independentistas fueron sacerdotes? Pues justamente porque tenían esta perspectiva. Y solamente voy a retomar a dos de los grandes independentistas de 1808. Entonces, otra vez, podemos nosotros decir que la independencia, claro, la independencia armada comienza en 1810, pero la independencia ideológica, de donde se sacan las principales tesis, las tenemos en 1808. Y entonces,
Rapidísimamente, hay una cuestión histórica que tenemos que tomar en cuenta, y esta cuestión histórica es que en 1808 se dan dos sucesos importantes. El primero es el levantamiento de Aranjuez en España y el segundo, el confinamiento de los reyes en Bayona. Aquí tenemos nosotros a Carlos IV y Fernando VII, ¿no? Que recordarán ustedes muy rápido. Carlos IV piensa que lo va a invadir Bonaparte. Piensen ustedes que es Bonaparte, ya que se había proclamado el mismo rey, es Bonaparte el gobernante más importante de Europa en ese momento. Carlos IV piensa que Bonaparte va a invadir España, y entonces comienza a preparar sus cosas para irse. Estaba en su casa de verano en Aranjuez, y si algún día van a Aranjuez, se van a indignar muchísimo, porque efectivamente es un castillo precioso, lleno del oro de América, por cierto. Y entonces, él empieza a preparar sus cosas para irse de Aranjuez, y entonces el pueblo de Aranjuez se levanta en tumulto para no dejarlo ir. Antes de que lo linchen, lo que dicen no es, no, 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 a ver, no se preocupen, yo le doy el trono a mi hijo, a Fernando VII, y entonces Fernando VII que se haga cargo. Resulta entonces que al siguiente día se da cuenta Carlos IV que no los invadió Bonaparte, y entonces le dice a su hijo, pues regrésame el trono, ¿no? Y entonces Fernando VII, un hijo que amaba a su padre, ya saben, un montón, le dice, claro que no te regreso nada, ya me hiciste rey y ahora te aguantas. Y entonces, así como sucede contemporáneamente, que todos van a ver al rey más poderoso para que les ayude, ¿no? Entonces, en este caso a Trump, todo el mundo corre a ver para que les ayude a hacer cualquier cosa, ¿no? Sucedió lo mismo con estos dos. Y uno va a llorarle a Bonaparte que le quiere quitar su trono al padre, y el padre le dice que su hijo no le quiere devolver el trono, y Bonaparte les dice, pues no se preocupen, vénganse a Bayona, y en Bayona resolvemos el problema. Y lo que sucedió es que los dos se van, no solo ellos solos, ¿no? Sino se van con toda su comitiva y todos los que los apoyaban, es decir, se llevan a toda la familia real, y Bonaparte los mantiene, se dice, en un discreto confinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los apresa, ¿no? Y lo que hace es que hace que Fernando VII le regrese la corona a su padre Carlos IV, eso es la imagen que vemos aquí, y después él le da la corona a su hermano José Bonaparte, mejor conocido por los españoles como Pepe Botellas. Y esa es una cuestión muy chistosa que algún día les contaré, que tiene que ver con que José Bonaparte se negaba a tomar el vino eh, de España, y entonces reclamaba siempre el vino francés. Ahora, ¿qué pasa en América? En América se dan 4 juntas, las juntas del Cabildo Metropolitano. Esto es importante porque la principal lucha y la principal pregunta es, ¿qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía nacional? ¿No? Y les platico cada una de las juntas, y luego vamos a ver teóricamente qué estaba pasando. La primera junta se lleva a cabo el 9 de agosto de 1808, y en ella se jura lealtad a Fernando VII. Ojo con esto. Y esto no es solamente y esto es muy interesante, porque muchos de los que dicen que en realidad aquí no estaban pensando en la independencia y demás, lo están diciendo por esta jura de lealtad a Fernando VII. A ver, sí estaban pensando en la independencia, lo que no querían es que los mataran. Y entonces, claro, ¿por qué le juramos lealtad a Fernando VII? Porque Fernando VII, acuérdense, no es el rey, y ni siquiera es el rey legítimo en ese momento, ¿no? El rey legítimo sería Carlos IV, que da la corona a José Bonaparte. Ahora, ¿por qué Fernando VII? Porque Fernando VII no entregó voluntariamente el poder. Y entonces se le otorga plena confianza y autoridad al virrey Iturrigaray. Esto es muy importante, porque aquí hay un juego interesantísimo. Iturrigaray va a jugar un papel fundamental en todo esto. La segunda junta es convocada por Iturrigaray, o sea, ya Iturrigaray, con toda la autoridad
del Cabildo Metropolitano puede citar a juntas. Y entonces convoca Iturrigaray a junta el 31 de agosto. Esta junta se trata de 4 pliegos remitidos por la Junta de Sevilla que pedía ser nombrada y reconocida como soberana del reino. Es decir, ¿qué implicaba que fuera la soberana del reino? Reino implicaba que iba a tener el poder soberano como si fuera el rey mismo, ¿no? Pero además implicaba que a ella le iban a dar el dinero y todo el oro que salía de América. La tercera junta se efectuó el 1 de septiembre y esta es muy importante porque en ella sus integrantes debaten para resolver el problema de la soberanía en caso de que falte el rey. Porque, a ver, ¿le vamos a entregar nuestra soberanía a otra junta, de verdad? ¿O lo que queremos es quedarnos nosotros con esa soberanía? Y luego, el 9 de septiembre se lleva a cabo la última de estas juntas y en ella los criollos colaboradores del ayuntamiento proponen que se convoque a una junta general de todo el reino. Esto es muy interesante y solamente les comento que es también muy interesante que Iturrigaray firma oficios para citar a esta junta desde el 1 de septiembre. Vean, la junta para decidir que se va a juntar todo el reino es el 9 de septiembre, pero ya desde el 1 de septiembre hay documentos de Iturrigaray firmados y mandados a otros individuos para que vinieran a esa junta de representantes. Con lo cual, Iturrigaray ya estaba pensando, sí, efectivamente, y muy probablemente ser nombrado rey o ser nombrado el encargado. Hay 2 individuos que son súper importantes. El primero es Primo de Verdad, ¿no? Y Primo de Verdad dice que hay un estado de naturaleza y un pacto social. Igual que Talamantes, Villarrutia y Azcárate, suponen un estado previo a la organización de la sociedad. En dicho estado de naturaleza, el hombre es reconocido como un individuo tímido y acosado por las fieras, aunque, por ejemplo, Primo Verdad nunca explica la razón por la cual dicho hombre se convirtió en propietario, lo concibe con un ser con propiedades a quienes sus vecinos quieren desposeer. Fíjense que aquí, si nosotros nos quedamos hasta aquí, pensaríamos, sí, claro, están siguiendo a Rousseau, sí, claro, están siguiendo a Locke, pero fíjense que encontré yo algo que me pareció fundamental, que tiene que ver un poco con esta cita. En el origen del mundo, dice, los hombres no tenían un hogar fijo y vivían aislados y errantes como las fieras, sin otra preocupación que la de sustentarse y obedecer al grato instinto de procrear y educar a sus hijos. Y cuando vamos aquí decimos, esto es Rousseau, en el origen sobre la desigualdad entre los hombres, justamente el textito ¿no? En donde Rousseau nos está diciendo cómo pasó el hombre de un estado de naturaleza a un estado civil y casi, y vamos, yo decía, es Rousseau. Pues, ¿qué creen que no? Este documento fue un documento que yo encontré en un autor que se llama Juan de Mariana, otro jesuita, y lo escribió en 1599. Con lo cual, podemos nosotros suponer que Rousseau estudió a Mariana y también le plagió por lo menos esta parte de su libro, ¿no? Vivían los hombres con sosiego y sin ninguna grave preocupación, satisfechos con poco, los frutos de los árboles, las manzanas silvestres y la leche del ganado bastaban para aplacar su sed y el agua de los arroyos para aplacar su hambre y el agua de los arroyos para saciar su sed. Es una cita casi textual de lo que Rousseau nos está diciendo en este librito. Entonces, les recomiendo que lo lean, pero a mí me sorprendió mucho porque dije, a ver, parece entonces que los jesuitas realmente tienen una perspectiva del mundo que están retomando los otros. Y es obvio, si Suárez es el hombre más inteligente y más citado y más leído en el siglo XVII y XVIII, por supuesto entonces que todos estos que también fueron educados por jesuitas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Descartes, educado por jesuitas, y tenemos a Leibniz y tenemos a muchos otros que lo que están haciendo es citar también a estos individuos, ¿no? Y entonces, ¿qué está pensando sobre el derecho natural? Dice él que gracias al derecho natural, los hombres buscan su conservación. El individuo pasa entonces de un estado de naturaleza a otro monárquico por medio de un pacto social entre el soberano y el vasallo. En la realización de este pacto social, el pueblo entonces lega su soberanía al rey. Y aquí una cita textual de Primo de Verdad.
Los soberanos siempre han estado autorizados por Dios, que ha escogido al pueblo como instrumento para elegirlos, confirmándolos después en su autoridad y haciendo sacrosanta e inviolable sus personas. Y aunque no les ha dado a los hombres la facultad de derribar sus tronos, sí la de poner cotos a sus arbitrariedades y conservarlos en las terribles crisis en que suelen verse, como en los de interregnos, ya ordinario, ya extraordinario. ¿Qué es un interregno? Un entre reinos. Ustedes lo pueden ver un poco con el asunto del Papa. Cuando muere un Papa y se elige otro, ese sería un interpapas. Este es un interregno porque estamos entre un rey y otro, y justamente este es uno de los argumentos fundamentales, porque dice Primo Verdad que el interregno se da de dos tipos, como uno ordinario y como uno extraordinario. Y es un interregno ordinario cuando solo falta el rey y se va a nombrar otro rey. Y es un interregno extraordinario cuando falta toda la familia real. Y entonces, dice, siendo el interregno un estado en el que se halla la república, sin príncipe que la gobierne y no intentando el pueblo mudar de constitución, cuando elige otro que supla por aquel, es consiguiente que en el entretanto deban nombrarse magistrados extraordinarios, désele el título que quiera dárselos, y estos han de constituirse o por nueva elección, o lo que sería más acertado, se han de señalar los que anteriormente se encontraban gobernando. Y aquí hay algo muy interesante, porque ¿quiénes eran los que se encontraban gobernando? Necesariamente, ¿sí? Ahí hay una polémica muy interesante. Los que se encontraban gobernando no eran los españoles, los que tenían el poder legítimo, y esto fue gracias a que Cortés, cuando llegó a América, juntó a todos y les dijo, denme el poder a nombre del rey, ¿no? Y entonces todos ellos eran el cabildo. Y entonces en toda esta discusión van a los criollos y los criollos van a estar luchando porque ellos, como cabildo metropolitano, fueron los primeros, la primera asociación política que se gestó en América. Y por lo tanto, ¿en quién va a refluir la soberanía? Dicen ellos, en nosotros, en el cabildo. Será por tanto... Doctora, pues solo para avisarle, tenemos 4 preguntas de nuestros asistentes. Yo creo que sería muy viable que continuara con su ponencia hasta las 13:45 y Ok, retomamos las preguntas para que tenga este tiempo en cuenta. Muchas gracias. perfecto. No se preocupe, yo voy a acelerar esto, pero quiero que vean que ve cómo para Primo Verdad es quiénes van a formar parte de esta junta de representantes, y él diría que si los diputados se proporcionan en razón de las personas que representan, formando una muy crecida parte los indios, es claro que debe triplicarse respecto a los demás cuerpos. Es decir, para Primo Verdad, los indios deben tener representantes en las juntas que van a decidir quiénes van a ser los nuevos gobernantes. Y dice él, ¿cuánto no contribuiría esto a conservar la suspirada unión de todos los americanos, y cuánto no alejaríamos por este medio la rivalidad y celos de unos y otros? Entonces se olvidarían los odiosos nombres de indios, mestizos, ladinos, que no son tan funestos. Y ahora paso a Melchor de Talamantes, porque Melchor de Talamantes tiene una idea no tan cercana a Primo Verdad. Hay que decir algo, Melchor de Talamantes es un fraile, es fray Melchor de Talamantes, y cuando se les hizo cuando la Inquisición comienza a hacer sus análisis y comienza a ver quién tuvo la culpa, todos le echaron la culpa a Talamantes diciendo las ideas fundamentales que tenemos son de Talamantes, ¿no? Talamantes señala entonces que existe una ley superior a todas, que es la ley natural, que dirige al individuo hacia la búsqueda de la conservación. Vean, los dos, tanto Talamantes como Primo Verdad, están hablando de la ley de la conservación como la ley máxima, ¿no? Y el innato deseo de la felicidad. Dice, el más sagrado, solemne y respetable por el cual el pueblo se obliga a obedecer al rey y a dirigir y gobernar en virtud de este pacto, el pueblo se constituye en inferior y declara al rey superior como debe serlo aquel que manda. La superioridad, sin embargo, dice Talamantes, no es tanto una preeminencia o prerrogativa cuanto un gravamen o una obligación. Vean, es la misma idea de la escuela de Salamanca. O sea, el rey
no es el que manda. El rey es el que tiene un gravamen porque tiene la obligación de proteger al pueblo, ¿no? Es un deber impuesto a la parte más ilustrada y poderosa del género humano para dirigir, sostener y proteger a toda la parte más débil e ignorante. Para la idea de soberanía del pueblo, aquí es muy interesante porque ¿a quién le pertenece la soberanía? Y vean cómo aquí está en contradicción con Primo Verdad. Dice Talamantes, el pueblo ínfimo, ¿quién es el pueblo ínfimo? El pueblo que no sabe leer, ajá, los indígenas. En ninguna nación verdaderamente culta goza de este derecho de ciudadano, el de ejercer la representación nacional, porque su rusticidad, ignorancia, grosería, indigencia y la dependencia necesaria en que se halla respecto de los hombres ilustrados y poderosos lo hacen indigno de tan excelente cualidad. Ven ustedes, no es algo contemporáneo, lo tenemos desde la independencia, que exige una libertad verdadera incompatible con la ignorancia y la mendicidad. He sostenido y sostendré siempre la soberanía nacional, que alguna vez se suele distinguir con el nombre de soberanía del pueblo, entendiendo por pueblo, dice Talamantes, en cuerpo toda la nación, pero de ninguna manera la soberanía rigurosamente popular sujeta a mil vicios y errores. Ojo con esto. Y él lo dice él lo dice cuando lo agarra la Inquisición, le preguntan de dónde sacó esas ideas y entonces él dice que de ninguna manera coincide con las ideas de Rousseau, ¿no? Que ni lo ha leído, que esa es la soberanía rigurosamente popular y que la soberanía popular que él está proclamando son las ideas que vienen en un libro que anda por todos lados, que se llama El gobierno de los príncipes. Y este nada más ni nada menos es un libro escrito precisamente por Santo Tomás. Y entonces, los casos en que las colonias pueden legítimamente separarse de sus metrópolis, y esto solo se los añado para aquellos que crean que no había una idea de independencia. Por supuesto que ya hay en ellos, desde 1808, una idea de independencia, ¿no? Cuando las colonias pueden legítimamente separarse de sus metrópolis, cuando las colonias se basten a sí mismas, que era lo que pasaba en México, claro que hay que tener cuidado, porque si ustedes leen lo que le dijo a la Inquisición, dicen, ay, no, claro, de ninguna manera eso pasaba, ¿no? Pero por supuesto que aquí, con estas 12 cuestiones, lo que nosotros tenemos es esta perspectiva ya de la independencia que no necesariamente le viene ni de Rousseau, ni de Estados Unidos, ni de nada. Está viniendo precisamente de la teología escolástica. Y entonces, ¿con qué puedo concluir? Con que efectivamente en la independencia, lo que tenemos en los primeros años, y lo podemos ver de manera muy clara con toda la perspectiva hasta 1816, ¿no? O sea, Hidalgo, Morelos en la Constitución de Apatzingán, etcétera, vemos fundamentalmente las ideas de esta teología positiva, de esta teología de gran calado que viene desde Suárez, que viene proclamando ya la voluntad popular, que viene proclamando ya el consenso, que viene proclamando la soberanía del pueblo, ¿no? Y sí va cambiando poco a poco y las ideas, desde mi punto de vista, las ideas que aparecen ya en la Constitución del 24, sí ya tienen también incluida, además de esta perspectiva, porque ahí recuerden que hay varios frailes que están firmando esa constitución, también ya tenemos las ideas de soberanía y demás que vienen de Europa, de la Revolución Francesa y de la independencia norteamericana, pero ya es hasta después de la independencia. Las primeras ideas en realidad, y por eso creemos que sí podemos hablar de una tradición humanista que pertenece más a México. Las primeras ideas las tenemos precisamente pues, que vienen de la propia tradición teológica, ¿no? Y bueno, hasta ahí me quedo y
cualquier cosa que me quieran preguntar o que quieran debatir, adelante. Muchísimas gracias, doctora Xochitl. Felicidades por esta magnífica ponencia en la cual nos abre una perspectiva muy interesante de cómo el humanismo mexicano ha influido en el pensamiento político, científico de la humanidad, ¿no? Esta gran conexión que hay justo en las ideas independentistas que se fueron tejiendo desde siglos antes, desde de nuestra propia independencia. Y tenemos 4 preguntas de las personas que muy amablemente están inscritas en este seminario y que nos siguió en esta tercera sesión. Y si usted prefiere, voy leyendo de una en una o leo las 4 Si quiere, leemos las 4 y hacemos una respuesta. Muy bien. La primera dice, siguiendo esta tesis que propone la doctora Xochitl, si el humanismo mexicano surge como una resistencia antipoder contra los naturalistas, ¿cómo se reconcilia o ensambla esto con la noción de tradición del humanismo mexicano? ¿Comenzaría en ese punto? ¿Y cuál es su visión del humanismo mexicano en los pueblos originarios? Relacionada a esta, ¿cómo podemos hablar de democracia, libertad o soberanía en los pueblos originarios si antes de que llegaran los españoles, ya los mexicas tenían esclavizadas a varias naciones como la Tlaxcalteca, Huejotzingo, Chalco, entre otras? Eh, ¿Es entonces el humanismo mexicano un humanismo de resistencia que aún continúa en las resistencias contemporáneas, sobre todo hablando de las resistencias del sur del país y en las comunidades indígenas? Y la última que tenemos por acá es, a los jesuitas del México se le pueden considerar como los promotores de la educación durante la época colonial y a la vez los verdaderos fundadores de la filosofía humanista como un método educativo para la población indígena, africana y asiática. Son las 4 preguntas que tenemos en este momento, doctora. Bueno, a ver, esta cuestión del humanismo mexicano como un humanismo de resistencia y antipoder, justamente yo lo que les comentaba es que el ingrediente americano es un ingrediente sin el cual ni siquiera los miembros de la Escuela de Salamanca hubieran podido opinar lo que opinaron. Es decir, el hecho de encontrarse a un otro, completamente otro, que no tenía nada que ver con ellos, les cuestiona sobre su propia vida, porque decir, a ver, todos los hombres somos iguales y todos los hombres somos libres, cuando yo vivo en el mundo europeo y no hay nada más allá, no tiene ninguna relevancia. Bueno, tiene relevancia, pero no la misma relevancia que tiene cuando yo me encuentro a un otro que yo no sé qué es. Piensen ustedes, están viniendo los europeos y están encontrando a individuos desnudos, cuando para ellos la desnudez era terrible, o sea, era parte del pecado más absoluto, ¿no? Están encontrando individuos que tienen otras lenguas, que tienen otra cultura, y entonces, ¿qué sucede? Que muchos de ellos deciden que esos no son humanos, que esos no se les puede considerar verdaderamente hombres, y entonces ahí esta se comienza una resistencia. Primero una resistencia efectivamente, pues, a ver, por escrito, lo que conocemos por escrito, ¿no? Es una resistencia de los españoles defendiendo a los pueblos originarios, pero no podemos dejar de lado también la resistencia que los propios pueblos originarios hicieron. Cuando se estaba debatiendo si el rey de España tenía o no que ofrecer una disculpa, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de todo ese chisme? Lo que tendríamos que pensar es en lo siguiente. Incluso el doctor Ambrosio Velasco les enseñó una parte del Coloquio de los 12, ¿no? Del Coloquio de Doctrina Cristiana, en donde es el único documento que nosotros tenemos donde responden los pueblos originarios y los mexicas. Lo que les dicen es, hagan con nosotros lo que quieran, pero nosotros no tenemos por verdad a su Dios ni lo que nos están diciendo. Y si eso implica que nos maten, mátenos. Ven qué interesante. Pregúntense algo. ¿Cómo es posible que ahora, en este momento, todavía dudemos cómo interpretar un códice? Si esto es así, es porque en algún momento se corta
esa herencia que había y quiénes eran los que sabían cómo leer códices, los nobles. Pero los nobles eran también los mejores guerreros. Y entonces no podemos suponer que mataron a todos los nobles para evangelizar a los hijos. Esto es muy interesante, porque si la nobleza hubiera pervivido, nosotros ahora podríamos saber bien a bien cómo leer un códice. No lo sabemos. Y estamos hablando entonces de una matanza impresionante, de un genocidio impresionante de gran parte de la nobleza, y ahí no solo de la nobleza mexica, de la nobleza de todos los pueblos originarios, ¿no? Entonces, ¿por qué se convierte en una resistencia ante poder? Porque efectivamente, ¿quién está intentando implantar las ideas de que ellos tienen derecho a estar aquí? El poder monárquico. Y entonces, la escuela de Salamanca y los propios pueblos originarios también, en diferentes momentos, están haciendo una defensa en contra de ese poder que se quiere imponer, ¿no? Esto lo voy a unir un poco con esta cuestión de que este humanismo de resistencia, que en realidad está, ¿cómo se puede hablar de un humanismo de resistencia? Y la cuestión de si los mexicas tenían esclavizados o no a individuos. Sí, pero la manera de esclavitud era diferente y eso no lo podemos negar, ¿no? Piensen ustedes que la manera de imposición de cultura que hicieron los españoles fue una imposición de cultura de destrucción, tal cual lo piensan con la naturaleza, ¿sí? O sea, imponerte es llegar y destruir culturas, destruir iglesias, destruir todo y sobreponer sobre eso la civilización que yo traigo, ¿sí? Y entonces, prueba de ello es que nosotros no hablamos náhuatl, hablamos español, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una imposición de la cultura española a la cultura mexica para deshacerse de esa cultura. ¿Cuál era la diferencia? Que efectivamente había, los mexicas son guerreros, grandes guerreros, no lo podemos negar, pero la manera de imponerse era otra, porque la manera de imponerse era pedir tributo. Pedir tributo implicaba obligar al pueblo al que es sometido a que me dé cierta cantidad de lo que ellos ganan, ¿no? Y que me mantengan como reino, por supuesto. Pero no terminaban con su cultura. No deshacían sus casas, no deshacían sus templos. Y esto es muy interesante porque sí hay una imposición, pero esa imposición es diferente. Y lo que tendríamos que preguntarnos es si realmente podemos llamarle a eso esclavitud, porque fíjense ustedes qué interesante. Alonso de la Veracruz justamente decía que si podemos nosotros, dice, si los españoles, si el rey de España quisiera hacer algo bien, tendría que ofrecer disculpas, restituir el daño y regresarse a España, ¿no? Y también decía Alonso de la Veracruz que si se quería tener una mejor relación con los pueblos indígenas, se tenía que pedir un tributo como los propios pueblos indígenas lo hacían y no como los españoles lo hacían esclavizando. Y entonces esto ya nos da una pauta de que hay una diferencia y es una diferencia que tenemos que estudiar, ¿no? Porque la visión del mundo es diferente. Esto es algo muy interesante y es un largo problema que tendríamos que ver y que eso lo podemos debatir incluso ahora con la cuestión de los pueblos originarios. Cómo es su forma de gobierno, cómo es su forma de pensar el mundo, y seguimos viendo que no es una imposición al mismo estilo que el estilo europeo, ¿no? Y en ese sentido, sí, podemos ver que en el sur del país sigue habiendo esta perspectiva de resistencia, que también podemos ver que es una perspectiva humana. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque ¿a qué le vamos a llamar humanismo? No le podemos llamar humanismo a todo lo que tenga que ver con el hombre, ¿no? Porque tenemos que ver muy claro las perspectivas históricas, en qué tiempo estamos, etcétera. Y aquí quiero retomar algo que se me pasó, que no dije, pero que es importante.
que tiene que ver con el hecho de que las mujeres no estábamos metidos en el concepto del humano hasta el siglo XX. Es decir, cuando estos teólogos y todos ellos estaban debatiendo sobre lo humano o el hombre, estamos hablando del hombre masculino, no estamos hablando de la mujer. Y entonces, en el siglo XVII, por eso, Sor Juana fue una filósofa maravillosa que se atrevió a defender su postura como mujer para poder pensar y para poder hablar de teología, ¿no? Cuando en ese momento las mujeres no podían pensar, y se los digo teológicamente también. ¿Por qué? Pues porque la mujer no fue creada por Dios. Esto tiene que quedar claro. La mujer es un apéndice del hombre. O sea, teológicamente, cuando se crea a Adán, Dios crea a Adán, pero no crea a la mujer, porque a la mujer lo que hace es sacarla de la costilla de Adán. Por lo tanto, entonces es un apéndice y entonces, perdón, señoras, pero no podemos ser iguales, porque el hombre es creado por Dios y la mujer no. Y entonces esto teológicamente, Tomás y Agustín y todos decían que justamente por eso la mujer tiene una racionalidad menor, o sea, la mujer no es racional, ¿no? Y como no es racional, dicen ellos, por eso pudo ser engañada por la serpiente. Ujú. Cuando, cuando, cuando en el paraíso sale la serpiente, le tiene que decir a Eva, no a Adán, porque Adán no le hubiera creído a la serpiente, dicen los teólogos. Pero la mujer sí, ¿por qué? Porque tiene una racionalidad inferior. Y entonces esto es interesante porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de humanismo? Las mujeres no entramos en el siglo ni 15, ni 16, ni 17, ni 18, ni 19. Las mujeres entran en el siglo XX como sujetos racionales y sujetos, fíjense qué interesante, como sujetos de justicia, sujetos de ley, etcétera, ¿no? Y vean cómo en realidad los esclavos entraron incluso primero que las mujeres, entraron en el siglo XVIII, ¿no? Pero bueno, lo dejo así, yo sé que... y la cuestión de la escolarización. A ver, no, acuérdense que no solo los jesuitas tenían escuelas, había escuelas teológicas de muchos tipos, pero los jesuitas sí tenían como una convicción propia ser los que enseñaban, dedicarse a la enseñanza de pues de la teología en ese momento, ¿no? Y por eso estaban muy fortalecidos y también por eso los corrieron, porque estaban dando ideas que no le convenían a la corona y mucho menos a la corona borbona que acababa de llegar en ese momento, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctora Xochitl. Eh, Hay una petición, bueno, varios comentarios recurrentes en el chat acerca de si puede proporcionar su correo para otras preguntas o comunicaciones posteriores. Y también hay un comentario que me parece muy pertinente. Eh, Dice, su exposición fue valiente y profundamente necesaria. No es común escuchar en el ámbito académico una defensa tan clara y crítica de la historia desde el humanismo mexicano y menos aún desde una voz de una mujer que, como usted, habla con tanta fuerza y convicción. Como abogada afroindígena de Oaxaca y estudiante de la astrología y filosofía ancestral de Tonalpohualli, si en algún momento desea intercambiar ideas desde sus saberes, será un honor. Por eso creo que también varios piden su correo. Ahora también, además de agradecerle, le vamos a dar la voz al maestro Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro, para que nos haga el honor de dar un discurso de cierre de esta tercera sesión. Sí, muchas gracias. Doctora, si no es mucha molestia, que las demás preguntas se pueden hacer llegar a vía correo electrónico para que puedan tener respuesta o interactuar con usted, porque pasa que muchos de los compañeros quizás no tienen tiempo de elaborar su pregunta en esta parte, pero podrían hacérsela llegar a su correo electrónico. Y hablando de correos electrónicos, muy importante para todos que por favor estén atentos. Saben ustedes que en la primera sesión el doctor Ambrosio algo nos anunció diciendo que tenía justamente un compromiso académico fuera del país. Y entonces estamos por definir si será presencial, lo más probable es que sea vía Zoom, la última sesión. Entonces les pedimos encomiablemente que estén atentos de su correo electrónico porque ahí les enviaremos justamente estos detalles respecto de la última sesión. Y sin otro anuncio, agradecerles a todos ustedes
la atención, su participación y el que estén pendientes para que podamos cerrar de buena manera este seminario. Doctora Amalia Xochitl López Molina, muchísimas gracias por su estupenda ponencia, su estupenda participación. Esperamos seguir contando con usted para futuras colaboraciones. Gracias a todos ustedes en nombre de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y sus amigos y compañeros del Espacio Cultural San Lázaro. Muy buena tarde a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por la escucha y sí, por eso les decía que tuviéramos un poco la mente abierta y los oídos abiertos, porque sí, efectivamente, no es tan común, ¿no? Lo que estamos diciendo. Y bueno, mi correo es amalialopez@, Amalia López, espérenme, les voy a dar el institucional, que es amalialopez.unam.mx. Entonces, para que quien quiera escribirme. Y muchísimas gracias a todos. Entonces, doctora, nada más una precisión, sería Amalia López @filos.unam.mx. @filos.unam.mx. Muchas gracias, sí. Así lo hacemos pasar también en el chat. Muchísimas gracias a todos por la escucha. Al contrario, muchas gracias a usted, doctora. Gracias, doctora. Gracias a todos. Nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.